Durante siglos, la humanidad utilizó piel de tiburón para hacer algo que hoy puede realizarse 13.000 veces por minuto. Ahora esa evolución cabe en una herramienta de apenas 89 gramos. Pero que una herramienta represente más de 700 años de evolución no significa que todo sea perfecto. Durante nuestras pruebas, al intentar sacar una de sus hojas de sierra, la hoja se partió y por muy poco no me hizo daño. Y ahí fue cuando entonces descubrí algo que cambió completamente la forma de valorar este problema. La propia Oso publica gratuitamente una herramienta imprimible para retirarla con más seguridad. Pero ¿es así como se responde ante un problema? Quédate, que hoy veremos lo bueno, lo mejorable y todo el ecosistema gratuito que existe detrás de esta pequeña máquina. Oso nos ha cedido esta Neo Sander para probarle nuestros trabajos de impresión 3D, modelismo y creación de piezas. Como en todos los vídeos, no han intervenido en nuestra opinión y vais a comprobar que vamos a enseñaros tanto lo que nos ha gustado como el problema real que hemos encontrado en la Neo Sander. Pero es importante que sepáis que para nosotros prima la calidad y daros una opinión honesta sobre cualquier tipo de producto que analicemos o utilicemos en nuestro workflow de trabajo real. Pero para comprender esta herramienta tenemos que volver al principio. Soy Jorge de Omimedia, así que acompáñanos en este vídeo y dentro intro. Si hacemos una retrospectiva, la humanidad no avanzó por querer trabajar más. Avanzó porque estaba cansada de repetir siempre el mismo movimiento. La rueda redujo una necesidad de arrastrar. El taladro dejó de obligarnos a girar con la mano y las lijadoras comenzaron a repetir miles de movimientos por nosotros. Las herramientas no eliminan al artesano, eliminan el castigo repetitivo. Y ahora esa evolución de cientos y cientos de años cabe aquí. Esta es la versión estándar de la Oso Neo Sander, no el Premium Combo. Uno de los primeros registros conocidos de algo parecido al papel de lija aparece en la China del siglo XIII. Pegaban conchas trituradas, semillas y arena sobre pergamino utilizando goma natural. También se emplearon abrasivos naturales como la piel de tiburón, cuya superficie está cubierta por diminutos dentículos. ¿Cuál era el objetivo? Pues exactamente el mismo que tenemos a día de hoy: eliminar imperfecciones mediante miles de pequeños arañazos controlados. En 1833, John Okey comenzó a fabricar industrialmente papel de vidrio en Londres. Ya en 1834, Isaac Fisher Jr. registró en Estados Unidos una patente relacionada con la fabricación del papel de lija. Pero no fue hasta casi 2 siglos después que alguien decidió que todavía trabajábamos demasiado. Y gracias a esa necesidad de evolucionar, se han creado herramientas como esta, la Neo Sander. Así que manos a la obra. Dentro de la caja encontramos la herramienta: 8 cabezales intercambiables, un juego inicial de lijas con granos desde 180 hasta 1500, cable de USB-C y la documentación. Los diferentes tipos de cabezales están pensados para superficies planas, curvas, diferentes tipos de ángulos, incluso pequeños huecos y zonas interiores. Y aquí viene lo más importante, porque en impresión 3D el problema normalmente no es lijar una superficie enorme. El verdadero problema son las marcas de los soportes, los rincones y las curvas en las que la lijadora convencional no puede llegar. Y seamos sinceros, si de verdad te importa tu trabajo tanto como maker, o sea, persona que imprime en 3D, como persona que le gusta pintar o se dedica profesionalmente a la pintura, esta parte es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí es donde está la diferencia de un trabajo convencional, un trabajo malo o un trabajo premium. Vamos a hablar de la parte técnica que tanto nos gusta en este canal como profesionales del sector de la calidad. La Neo Sander no funciona como una herramienta rotatoria tradicional o como ellos mismos hacen referencia en su página web. No, no es un cepillo eléctrico para lijar. Utiliza un movimiento lineal alternativo que alcanza hasta 13.000 movimientos por minuto. La ruleta permite regular la longitud del recorrido entre 0,6 y 1,8 milímetros, es decir, que alcanza una muy buena precisión. Y todo esto con una potencia de 0,8, 5 vatios ajustables y, lo más importante, una batería de 3,7 voltios, o sea, 1100 miliamperios. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un recorrido corto? O sea, tenemos mayor control en diferentes zonas delicadas. Con uno más largo aumentamos el trabajo realizado en cada movimiento. Y aunque ya lo comentamos, es algo muy importante también reiterar que pesa solamente 89 gramos y su tamaño permite sujetarla como una herramienta de verdadera precisión. Por otra parte, cuenta con una protección IP54 tipo splash proof. Todo esto en cristiano. ¿Qué significa? Que es contra salpicaduras y para que podamos utilizar las lijas al agua. Además tiene un detalle que puede pasarse por alto porque puede estar incluso un poco escondido o no estar a la vista después de utilizarla para limpiarla, porque sí, las herramientas se limpian después que se terminan de utilizar. Es que tiene un pequeño calcetín de silicona para que el polvo no entre dentro de la máquina, es decir, que lo puedas recolectar todo ahí dentro y no afecte el funcionamiento de la máquina. Oso también pensó en su propio código de colores, es decir, si utilizas un grano de 180, pues ese cabezal
general lo categoriza con un color rojo. Utilizas un grano 240 para un color naranja. Así que si quieres tener tu colección de cabezales diferenciados por granos específicos visualmente, capaz que sea incluso un poco más fácil de identificarlos. Y aquí entra una de las pequeñas diferencias con el kit premium. Es decir, que este kit ya viene con 64 cabezales de esos diferentes tipos de colores para todos los tipos de granos que ellos utilizan. En ese mismo kit también viene una estación de carga incluida, cosa que no viene incluida en este kit estándar, pero la verdad es que le vemos muchísima utilidad. Ahora, sinceramente, creemos que si tienes una impresora 3D, tienes diferentes tipos de filamentos y quieres comprarte solamente el kit estándar, puedes imprimir todos esos cabezales, ya que, como hemos dicho, Oso proporciona en su propia página de MakerWork todos estos cabezales para que te los puedas imprimir tú en casa. Más adelante en el vídeo regresaremos a este punto, porque para nosotros fue el punto de inflexión, tanto para bien como para mal. Sobre el papel, esto debería proporcionar más control cerca de bordes y detalles, reduciendo el riesgo de redondearlos o marcarlos incluso accidentalmente. Pero claro, las especificaciones no son una prueba y el papel todo lo aguanta. Y como nosotros nos dedicamos a probar y nos gusta llevar al máximo todas las herramientas, vamos a utilizarlas sobre piezas reales. En este caso la vamos a probar sobre estas figuras de los compis de Raw to Real. Os dejaré por aquí el cool de ellos por si queréis descargaros la figura. La miniatura se llama Guayota, en este caso Aztec Edition. En la caja de comentarios dejaré el enlace directo a su perfil de Cults. La otra miniatura que estaremos utilizando está gratuita en su perfil de MakerWork, también de Raw to Real. Os dejaré el enlace también en la descripción. Para estas pruebas también utilizaremos un tiránido de Warhammer, o sea, plástico inyectado, para ver cómo se comporta la Neo Sander sobre este tipo de materiales. Por cierto, las hojas de sierra que estamos viendo no forman parte del kit básico, se ofrecen como un accesorio adicional que Oso amablemente nos cedió también para que revisáramos. Para la primera prueba vamos a trabajar tanto con la hoja de sierra como con el cabezal en forma de triángulo plano y grano de 400 sobre la propia figura. No debemos aplastar el cabezal contra la pieza, la idea es mantener el control y dejar que el movimiento haga su trabajo. Y aquí empiezan los puntos fuertes de la máquina y en lo que destaca y mucho. Aunque en el vídeo no se puede apreciar correctamente, la máquina está apenas apoyando sobre la figura. Es decir, que la superficie de contacto entre la máquina y figura no es absolutamente nada, por no hablar que la precisión que estamos haciendo es el propio peso de la máquina sobre la figura. Y como veis, funciona de maravilla. Incluso a la velocidad mínima de la máquina y con menos de la mitad de carga de la batería de la Neo Sander, responde muy bien. Donde sí quizás se llega a notar un pelín más, pero cuando os digo un pelín de nada, es con la hoja de la sierra, que ahí, si queremos un resultado de apenas que corte la resina con el contacto, os recomiendo subir la potencia, pero si queréis mayor precisión, con dejarla a una velocidad media-baja, es más que suficiente. Finalmente, pasaremos un grano más fino para reducir los arañazos del lijado anterior. Ojo con esto porque es muy importante también. La Neo Sander no elimina la necesidad de utilizar correctamente los diferentes tipos de grano y tampoco convierte el lijado en magia. Lo que realmente cambia es quién realiza esos miles de movimientos repetitivos. Para intentar retirar una de estas hojas de sierra, estaba tan ajustada que mientras intentaba sacarla terminó partiéndose. Ahí, justo ahí, es cuando se parte. Vamos, lo que viene siendo un ajuste de tolerancia entre el cabezal y la lijadora. No llegué a hacerme daño, pero pasó suficientemente cerca como para detener la prueba y revisar el sistema. Por razones obvias, no voy a recrearlo tirando otra hoja con los dedos, pero como podéis ver en el clip, pues exactamente lo que pasó. Porque precisamente ese es el movimiento que no recomiendo repetir. El problema no solamente es romper un consumible. Cuando estamos manipulando una pieza afilada necesitamos retirarla con control y mantener los dedos fuera de su trayectoria. Por cierto, cada vez que retiréis un cabezal, ya sea de lijado o de sierra, la propia marca recomienda encarecidamente apagar la Neo Sander. En nuestra unidad no venía ninguna llave para hacerlo, tampoco la han recibido otros tantos usuarios con los que hemos contrastado este punto. Además que tampoco encontramos un código QR o algo que nos llevara o nos incitara sobre algún tipo de llave para retirar las piezas. No puedo afirmar si anteriormente se incluyó en otra campaña otro kit como accesorio separado. Lo que sí puedo deciros es que en nuestro kit esta llave no vino ni tampoco se hizo referencia a ella. Quiero que os fijéis en estos pequeños detalles, en las marcas de los soportes, de los agujeros de drenaje que habíamos tapado, la conservación de los bordes y el acceso a las zonas interiores. Lo que sí puedo decir es que después de esta experiencia considero que esta llave debería incluirse de serie siempre que se utilicen las hojas de sierra. Y si no se llega a incluir, como es mi caso, al menos hacer una referencia de que se puede imprimir en impresión 3D. Valga la redundancia. La propia Oso tiene un perfil oficial en MakerWork y publica gratuitamente el archivo original de una llave diseñada para facilitar el cambio de cabezales y hojas de sierra.
Nosotros, como podéis ver, la vemos impreso en PETG. Ahora podemos sujetar y retirar el accesorio sin colocar los dedos directamente sobre la parte afilada. Además, su perfil no se limita a esta llave ni a la Neo Sander. Oso publica cabezales, organizadores, soportes para la Neo Sander, además de protectores y accesorios imprimibles para otros productos como NeoBlade, NeoRuler y EMCube, o incluso muchos accesorios para SCADIs. Y alrededor de estos archivos también ha crecido una comunidad maker que diseña sus propias soluciones. Por ejemplo, este cabezal autonivelante creado por el usuario Nokiri utiliza una articulación que le permite adaptarse mejor a la superficie mientras lijamos. Y esto es oro molido. Esto añade muchísimo valor. ¿Por qué? Porque no solamente estás comprando lo que viene dentro de la caja, también accedes a repuestos, accesorios oficiales, mejoras comunitarias que puedes imprimir gratuitamente. Y si detrás hay una comunidad maker que constantemente está haciendo evolucionar las propias herramientas, es que no se puede pedir más. Y aquí es donde la propia Oso gana, porque una vez más, repetimos, tiene su propio perfil oficial y fomenta este ecosistema. Entonces, ¿podemos decir que todo es perfecto en la Oso Neo Sander? No. La herramienta ofrece mucho control en zonas pequeñas, una buena variedad de cabezales y elimina una cantidad enorme de movimientos manuales. Tiene algo que nos encanta. Puedes utilizarla mientras se está cargando. Además que la duración de la batería es una locura. Pero la dificultad para retirar una hoja afilada es un punto que debe mejorarse. Y la llave debería de venir incluida cuando se utiliza esos accesorios. Os repito, al menos hacer referencia a que se debe de imprimir esta llave. Pero la pregunta real es, ¿este incidente invalida toda la herramienta? Para mí en lo personal no. Y ojo, un no rotundo porque estamos enamorados de Oso y de esta herramienta. Pero esconderlo tampoco ayudaría a nadie. Lo que hace que Oso gane puntos extra es que existe la solución, proporcionan la solución, es oficial esta solución y además es gratuita y puedes imprimirlo en tu propia casa. Además, la comunidad ya está ampliando las posibilidades de la máquina con nuevos cabezales, organizadores, herramientas. Ya no estamos hablando solamente de cabezales en PETG o PLA, ABS, sino que también cabezales en TPU que también ofrece la misma marca. Como por ejemplo, esta es la llave oficial. Esta es la llave de otro usuario de MakerBot. ¿Hacen la misma función? Sí, pero es que hay alternativas. Volvemos a ese mismo ecosistema que llevamos viendo un buen tiempo en impresión 3D. Que la herramienta repita su trabajo, nos ayude a eliminar toda esa parte tediosa, cansina de hacer en el postprocesado, mientras nosotros nos dedicamos a crear y hacer lo que más nos gusta. Ahora, ¿qué diferencia real hay entre la Neo Sander y una herramienta rotatoria? Pues es sencillo. La Neo Sander tiene un movimiento de cabezal de hasta 13.000 movimientos por minuto en el que nos ayuda a no cargarnos la pieza, mientras que una herramienta rotativa es mucho más abrasiva, mucho más pesada. Aquí trabajamos con una herramienta inalámbrica, apenas 89 gramos, que la podemos utilizar mientras la cargamos. La batería le dura una bestialidad y sinceramente creo que vale cada centavo, con el único contra, ya que ofrecen una solución que es sencilla. Esta solución, informarlo. A nivel de conclusiones, ¿qué os puedo decir? La máquina es una maravilla. Encima del coste de la máquina, la verdad es que tiene un precio muy ajustado si comparamos prestaciones, calidad y una vez más precio. Hablando de esto último, el precio, algo que es muy importante para todos. Os dejaré un código por aquí arriba, o mi Meiji, para que tengáis un descuento en la página web de Oso. Si estabas dudando en comprar o no la herramienta, saca tú tus propias conclusiones. No vamos a hacer la parte definitiva para que des el paso, pero sí que podemos decirte que a nosotros nos ha encantado. Por último y no menos importante, te invito a que te unas a nuestra comunidad de Raw to Real. Y sinceramente, más que una comunidad, es una familia. Allí podemos tocar absolutamente todo, tanto pintura profesional, masterclass, revisiones. Estamos todos los días online. Hay foros específicos de impresión 3D, modelismo, diseño 3D, un poco de todo. No pierdas la oportunidad de pertenecer a esta gran familia. También te dejamos el link en la descripción. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿La llave debería de venir incluida de serie? ¿Creéis que deberían informarlo en los folletos o hacer una pequeña referencia a sus perfiles para que vean esta llave? No olvidéis de suscribiros al canal, activar la campanita, que vienen muchísimas más revisiones. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Adiós.